Hola, soy Pablo Gil y en este vídeo quiero hablaros de la situación que atraviesa Italia en este momento a nivel político y económico y cómo puede impactar en la bolsa española. En primer lugar, para conocer bien cuáles son los fundamentos de la economía italiana, lo primero que hay que hacer es un repaso de los principales pilares. En primer lugar, Italia es la tercera economía más importante de Europa. Pese a ello, muestra unas tasas de crecimiento de tan solo el 1,5%, que como veis están muy lejos de la tasa media de crecimiento en Europa, que se acerca a niveles de 2,5%. Además de ello, su nivel de desempleo sigue siendo superior al 10% y pese a que se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, la mejora en las tasas de desempleo no es especialmente llamativa. Es uno de los grandes afectados por las crisis migratorias que se han vivido en Europa. Uno de los problemas que más preocupa en torno a la economía italiana es que la banca italiana aglutina la cuarta parte del total de créditos dudosos de la eurozona, por valor de unos 224.000 millones de euros. Además, tiene un nivel de deuda sobre el PIB superior al 130%, solamente por detrás de los niveles que muestra Grecia. Su sector público es ineficiente, su tasa de productividad es muy baja y los dos partidos que han formado gobierno defendían hace meses un referéndum para salir del euro. La verdad es que el nuevo gobierno es un gobierno euroescéptico populista, que cuando han hablado de su plan para los próximos años se han olvidado de mandar ningún mensaje de cómo se va a reactivar el crecimiento, lo cual es una gran preocupación para Bruselas. A cambio, han hablado de renegociar los tratados de la Unión Europea. Han planteado propuestas económicas en temas críticos como son impuestos, pensiones y seguridad social, que de llevarse a cabo tendrían un coste de unos 100.000 millones de euros para las arcas del Tesoro italiano. Los impuestos hasta ahora mostraban 5 tramos en su escala impositiva y están planteando ahora hacer lo que llaman un flat tax, que consiste en aplicar un tipo impositivo del 15% para las rentas más bajas y de un 20% para las rentas más altas. Sin duda alguna, bajar el tipo impositivo al 20% a las rentas altas es algo que favorece mucho a la base de votantes del partido de la Liga, que muestran rentas muy superiores a la media italiana. Por el contrario, la seguridad social, el plantear rentas mínimas de 780 euros para aquellos ciudadanos que son solteros, es algo que favorece mucho a la base de votantes del partido Movimiento 5 Estrellas, donde se sitúan los votantes con rentas más bajas. Pero además se están planteando eliminar la ley Fornero, que pretendía aumentar la edad de jubilación de forma paulatina y ahora lo que quieren es volver a una edad de jubilación de 65 años. Todo ello va a tener como efecto unos menores ingresos para las arcas públicas y un mayor gasto, lo que llevará al gobierno a aumentar el déficit público, que como ya hemos dicho está en cotas muy elevadas, por encima del 130% sobre el PIB, y que ya suponen el segundo país con una situación deficitaria más elevada en toda Europa, detrás de Grecia. Evidentemente, estas noticias están teniendo impacto en el mercado y aunque España tiene una situación económica mucho más estable que Italia, no hay que olvidar que la última gran crisis que se vivía en Europa fue la crisis periférica y que afectó en su conjunto principalmente a Portugal, España e Italia. La inestabilidad política en Italia además va a tender a agudizar el problema actual que vive hoy España con Cataluña. Y los efectos en la prima de riesgo en Italia, que han saltado desde cotas de 110 a 180 en cuestión de una semana y media, evidentemente se han traducido también en un tensionamiento en la prima de riesgo en España, que aunque se encuentra en cotas mucho más contenidas que la italiana, tienen el riesgo de seguir el mismo patrón que se registra en torno a la economía italiana. Llevando el caso al comportamiento de las bolsas, podéis ver en color rojo qué es lo que ha hecho el IBEX desde finales del 2009 respecto a lo que ha hecho el FTSE MIB italiano. Como veis, ambos índices se mueven con una correlación muy elevada. Una de las grandes ventajas que ahora mismo podríamos decir a favor del IBEX es que el comportamiento desde mediados de 2016 de la bolsa italiana ha sido mucho más fuerte que el de la bolsa española y por ello todavía mantiene un margen de sobrevaloración
o sobrecomportamiento positivo la bolsa italiana de 9 puntos porcentuales respecto a la bolsa española. Esto quiere decir que contamos con cierto colchón para que incluso si hubiese correcciones de mayor tamaño en el índice italiano, España pudiese mantenerse sin grandes pérdidas desde los niveles actuales. Evidentemente, este gap debería tender a reducirse, especialmente si en España conseguimos encauzar la situación de la crisis catalana desde un respeto a la legalidad y con el apoyo de las institucionales europeas. Por tanto, la situación es que mientras Italia no entre en una gran crisis, probablemente España pueda mantener cierto sesgo positivo en el comportamiento del IBEX 35 durante los próximos meses, pero si realmente Italia entrase en una situación crítica a raíz de medidas antieuropeas, probablemente provocaría tensionamientos adicionales en las primas de riesgo y todo ello se vería reflejado en un comportamiento negativo en las bolsas que, aunque creo que España sufriría menos de lo que lo haría la bolsa italiana, probablemente no sería capaz de mantener una dirección distinta en cuanto a la revalorización bursátil entre ambos países. Mucha suerte a todos con vuestras inversiones y os veo en la próxima entrega. Un saludo.